Buenos días a todos. Estoy aquí con Jimena Catalina. ¿Cómo estás, Jimena? Buenos días, encantada de que me hayas invitado. Oye, no ha sido. Lo hemos intentado varias veces, pero por motivos muchas veces de hijos y demás lo hemos tenido que posponer. Así que mil gracias, que hay muchos virus por ahí sueltos. Problemas de mocos y diarreas. Eso, eso es un buen comienzo para el podcast, un buen título. Jimena, aquí, o sea, en el podcast, o sea, nosotros somos un fondo de capital riesgo y muchas veces, pues como la gente, la audiencia conoce y tú sabes, pues muchas veces invitamos principalmente a empresas que han recibido inversión o inversores y demás. Pero siempre nos gusta hacer este tipo de paréntesis con proyectos como el tuyo, con Slides Carnival, que ahora explicarás un poquito más qué es o qué fue, bueno, qué es y qué fue, y cómo surge todo esto, sobre todo porque al final creemos, creemos firmemente que, oye, no hay una única forma de crear proyectos o empresas de Internet. Hay la forma de la vía del VC, de levantar capital, que tiene sus pros y sus contras, hay la vía del bootstrapping y hay incluso la vía de side project, que es lo que tú conseguiste con Slides Carnival, que justo antes de empezar a grabar, ahora explicas un poquito lo que es, que me dije para que la gente lo sepa, que me dijiste que en el pico de facturación, una cosa que era una especie de side project, que llegaste a facturar 85.000 euros mensuales en diciembre del año pasado, entiendo que es, o del Sí, 2022, del 2021. del 2021. Entonces, Slides Carnival, un side project tuyo con una escalabilidad tremenda, que después le acabas vendiendo a Canva, el gigante, no sé, como de la creatividad australiano. Pero he comentado estas cifras un poco para que la gente sepa por dónde van los tiros, porque creo que tiene mucho mérito. Pero cuenta un poquito qué es Slides Carnival. Vale, pues mira, Slice Carnival es una web que creo en el 2014, ¿vale? Que ha llovido ya, yo creo Internet era un bicho diferente por aquella época. Y es una web donde puedes descargar plantillas gratuitas para presentaciones de Google Slides o PowerPoint, completamente gratuitas. A mí me gusta pensar que bien diseñadas, con un diseño de calidad. ¿Que las eh, diseñabas tú? las ¿O diseñaba yo, era...? las No, diseñaba yo ¿nunca llegaste a todas. hacer user generated content, de que la gente Nunca, pudiese subir y jamás. demás? No, no, la gente, es más, me escribían bastantes correos pidiéndolo, pero para mí era un lío de gestión y de derechos, y entonces no. Y además no me gusta delegar y tampoco me podía fiar de lo que iban a diseñar los demás, así que todo mío. Tampoco les podía pagar o más allá que con Ya, ya. visibilidad, con lo cual había que pensarlo mucho y no era lo que yo quería. Oye, yo creo que eres también además una mujer bastante pragmática, así que como para ponerte a gestionar comunidades, pagos, etcétera, etcétera, Claro, cuando no no tienes olvidemos, necesidad. eso es, de que esto era un side project y que además yo durante todo el tiempo que duró lo combinaba con mi profesión, que estaba trabajando de diseñadora freelance. Entonces, tampoco podía dedicarme a esto que me comiera todo mi tiempo, no era el objetivo. Claro. ¿Cuánto tiempo le llegaste a dedicar? ¿O de media cuánto dedicabas a slides? Sin Pues, el pico, me imagino, claro, del principio. más allá del pico del principio de arrancarlo, pues unas 4 o 5 horas a la semana, más o menos. Había semanas que no le dedicaba nada y había semanas que rompía algo y tenía que dedicarle Claro. más, pero en principio más o menos era eso. Y Unas 4 horas para diseñar o 3 horas para diseñar una presentación y subirla, y luego el resto del tiempo, pues responder emails, comentarios, toquetear un sí, poco la web. soporte, ¿no? Mm. Mm. ¿Y cuántas plantillas llegaste a hacer y subir? Pues en total 200, que tampoco son Ah, tantas, o tampoco son sea, tantas. Pensé que no, serían no, miles. no. Vale, vale, Claro, vale, vale. claro, o sea, si luego lo piensas y lo comparas con otras webs que hay ahora de plantillas que tienen, pues eso, cientos y cientos, seguramente pasan de 1000, yo llegué al final a 200, porque Joder. mi ritmo, a ver, claro, mi ritmo de publicación, intentaba publicar al principio 1 o 2 al mes, y luego con el tiempo conseguí subir a 1 a la semana, pero eso es todo. Ya, Y ya, había ya, veces ya, que no ya. publicaba, la verdad. Ya. Y esto lo monetizabas con AdSense, ¿no? Esto Con yo solo publicidad. lo monetizaba con publicidad y solo con AdSense, ¿vale? Tampoco además tenía muchísimos banners, porque es cierto que al principio cuando tenía menos tráfico tenía puestos más, pero luego según fue subiendo mucho el tráfico, además como el tráfico era principalmente de Estados Unidos, o sea que el clic se pagaba muy bien, Muy pues los bien. ingresos eran suficientes ¿A cuánto se llegaba a y pagar el clic? pues mira, me pillas.
Vale, vale. Solo por tener una aproximación. Ya lo has olvidado. Ya 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 es otra época. lo he olvidado, es que no lo he mirado. Yo miraba, pues, el total diario o el La total facturación que entraba al mensual, mes. ¿vale? Era a mí lo Sí. que me hacía tilín, lo que me daba Sí, vidilla. sí, No sí. analizaba tanto. Entonces, bueno, pues al final también, como era una web que utilizaban mucho niños, pues fui bajando un poco la cantidad de banners que había, ¿vale? Porque pues yo cobraba suficiente y también tampoco lo quería reventar a publicidad. Que utilizaban muchos niños para temas de educativos, ¿no? Me imagino, para trabajos del Eso es. cole y Entraban demás. muchos estudiantes para descargar plantillas para utilizarlos en clase. Sí, es curioso eso que dices, porque yo recuerdo, no es una invertida nuestra, no es una participada, pero cuando en un momento cuando hablábamos con los chicos de Geniali, de Mm. Córdoba, también recuerdo que uno de los principales verticales donde tenía más tracción era principalmente en universidades, trabajos de colegio y demás. Sí, sí, sí. Yo además es que al tener mucho tráfico de Estados Unidos es bastante diferente de aquí. Ellos utilizan Google Classroom, ¿vale? Ujú, En los colegios. claro. Por eso al principio conseguí mucha atracción por ese tráfico con Google Slides. Y es que les enseñan a hacer presentaciones. Bueno, primero los profesores utilizan Google Slides para presentar sus clases, pero es que les enseñan a hacer presentaciones desde súper chiquititos. Yo tengo fotos que me han enviado de niños de 7 años en Estados Unidos en clase haciendo presentaciones con mis plantillas. Qué guay, qué bonito. Sí, Sí. señor. Entonces, enseguida les enseñan a hablar en público y a presentar sus cosas, ¿no? Con lo cual, pues ya te digo que es que no es solo estudiantes de instituto, es que había niños bastante peques. ¿Y esto cómo surge? O sea, ¿cómo ves del nicho la oportunidad de crear algo así? ¿O es lo típico que Pues empieza poco a poco como sin querer la cosa y se va haciendo grande? el nicho yo no sabía que tenía tanto potencial, ¿eh? O sea, ni de lejos. Esto ¿Porque empieza esto lo porque lanzas en qué año? esto lo lanzo en 2014. Ah, o sea, hace mucho. O sea, que Eso Google mucho. Slides existía, pero no era nada, no tiene nada que ver con lo Existía, que es ahora, pero claro. no era lo que es ahora, ni tenía las plantillas que tenía ahora. Es más, no tenía nada, ninguna plantilla decente de cero. Tú Ujú. abrías Google Slides y estaba en blanco. Esto se me ocurre porque mi hermano se termina la carrera de ingeniería aeronáutica y tiene que presentar el proyecto fin de carrera. Y entonces cuando me enseña la presentación que va a hacer delante del tribunal, pues a mí se me cae el alma a los pies porque, bueno, pues eso, un ingeniero haciendo presentaciones, pues Es lo ya malo de ves. tener una hermana diseñadora. Yo le dije lo O lo de, malo de tener pero una... ¿a dónde vas con esto, por favor? Que me sangran los ojos. Y entonces le dije, yo te la pongo bonita. Y él la había hecho en Google Slides porque era gratuito y no tenía. Yo en el trabajo manejaba mucho PowerPoint, pero él la había hecho en Google Slides. Entonces entré y me di cuenta de pues, que Google Slides ya estaba lo bastante maduro para hacer cosas decentes. Y además se la dejé bonita relativamente rápido, pues en agencia yo tenía mucho callo de arreglar presentaciones. Ujú. Entonces, pues lo vi y dije, hombre, mira, pues estoy segura que yo puedo hacer presentaciones bien diseñadas. Vi un poco el hueco, vi que había presentaciones de pago súper bien diseñadas con cientos de diapositivas y luego vi que había presentaciones gratuitas pero muy horteras y muy feas. Y yo dije, pues yo estoy segura de que puedo entrar en el medio, ¿no? Bien diseñadas, mejores que las gratuitas que son horribles ahora mismo, pero no tan profesionales ni con tantas diapositivas como las que son realmente de pago. Y además entrando al principio solo con Google Slides. Y yo vi ahí un hueco, entonces creé Slides Carnival, pero no tenía ni idea de que iba a llegar a convertirse. Vamos, me encantaría decir que lo vi clarísimo y que tenía una estrategia y que fue súper inteligente, pero no, o sea, se me fue de las manos. Claro, una de las cosas que pasa con los templates de slides o con las presentaciones en sí mismas es que no es solo la parte de diseño, también es un poco la parte de narrativa, ¿no? O sea, cómo diseñas una slide te lleva a explicar un tema o lo que estés presentando de una forma u otra. O sea, ¿te metías solo en la parte de diseño y ya? O un poco también estructurabas según las temáticas? Porque creo que tenías diferentes temáticas en la web. De, oye, si vas a hablar de este tema, te ayudo un poco a cómo hilar y a cómo Mm, estructurar tus pensamientos. No, nunca llegué tan lejos. Lo que sí hice fue cuando yo al principio que era Slides Carnival me metí en SlideShare y vi un poco cuáles eran los tipos de slides más utilizados, ¿vale? En plan de qué suele necesitar la gente. Pues imagen más texto, mm, 2 columnas, 3 columnas, gráficas, tal. Entonces yo lo que me hice fue una plantilla base completamente en blanco, sin Ujú, diseño, ¿vale? Con este tipo de slides. Y este tipo de slides, en lugar de ser simplemente lorem ipsum, sí que es cierto que tenían algunos consejos, ¿vale? El texto, en lugar de meter texto completamente dummy, yo lo que ponía era, por ejemplo, pues en la que tenía una foto y un poquito de texto. Yo decía, pues
utiliza las fotos para impactar y explicar de forma más visual. Y luego ponía una con todo foto y un poquito encima de texto de, pues utiliza las que son de imagen completa para crear un impacto. Y luego las que eran muy de texto, ponía, intenta no poner demasiado texto o la gente te perderá la atención. Entonces es cierto que la plantilla a la vez servía, ¿vale? Tenía un buen diseño, pero a la vez tenía una serie de tips que te ayudaban a montar tu presentación, sin llegar realmente a, a hilar Sí, toda sí, la sí. narrativa, ¿no? Pero sí que tenía consejos de cómo usar esas propias slides para no acabar, pues, ya que estaban bien diseñadas, para no acabar con un problema de exceso de texto o de mal uso. ¿Y cómo funcionaba el producto? Es que colgabas los templates y lo típico de un enlace, copy slide o copy template Claro, al principio y a solo de crear. copy template a tu Drive. Me costó un poco encontrar la manera de explicarlo bien y que fuera muy fácil de usar. Al principio tuve que responder muchos correos, pero bueno, cuando la encontré más o menos funcionaba. Y luego puse un botón de descargar también PowerPoint que funcionaba simplemente exportando al vuelo a PPT, o sea, utilizando la función de Google Slides de exportar a PPT al vuelo. Ujú. Entonces, con esos dos botones. Y lo único que pedía a cambio era, pues, atribución. La licencia era Creative Commons con atribución, Que te mencionasen, ¿no? Y ya que me está. mencionase. Que Y ya seguro está. que algunos no mencionaban, ¿no? Lo Hombre, típico de muchos. Creative Commons. Seguro que tendrás visto alguna presentación de decir, eso Uy, yo creo que es mío. no, no, alguna no, muchas, muchas, muchísimas. Además, pues, me pasaba mucho de que a veces yo estoy pendiente de conferencias de SEO o de tecnología porque me interesan o de diseño y me pasó Ujú. de ver muchas, de decir, esa plantilla creo que es mía, no, esa plantilla sé que es mía y no has puesto atribución. Además, era mucho más común, los anglosajones suelen atribuir Ya. y aquí los nativos eran más de Cogerlo de borrar, prestado. de cogerlo de prestado, ¿vale? Me hacía gracia, creo que casi nunca llamé la atención a nadie. Alguna vez sí que comenté lo de, uy, esa plantilla es mía, ¿vale? Me Sin suena. decirlo de tal. No, o sea, yo sabía que la mayoría o la suficiente gente iba a mantener la atribución. Y el caso más gracioso que tengo es que utilizaron una de mis plantillas en un sketch de Saturday Night Live. Ostras, Sí, con hay atribución. un pues, no lo sé, porque ese capítulo, yo antes los veía en Movistar, pero luego me quitaron el acceso, ya no los podía ver, con lo cual no pude ver los títulos de crédito, si había alguna atribución o no. El sketch está puesto en YouTube, pero ahí, claro, no se ve si pusieron alguna Claro. atribución o no. Lo que sí sé es que era un sketch que salía Idris Elba, y me gusta mucho decir que es lo más cerca que he estado nunca de Idris Elba, cuando hizo el sketch sobre presentaciones con mi plantilla. 2 grados de separación, sí Ahí señor. está. Y oye, y con estas cifras de facturación después hablaremos un poco, bueno, lo puedes decir ahora, decía, como comentaba yo al principio, el pico mensual de facturación fueron 85.000 euros, Sí, dólares, no estoy seguro. Y en un año cuánto fue lo máximo que euros. llegaste a hacer? Hicimos la cuenta hace poco y justo antes del año anterior a vender hicimos unos 400.000 euros. Bueno, Y en toda la hicimos, vida del hicimos, proyecto. hicimos, ¿qué leches, hice yo. O Y- sea, y recuerdo un día, el día que más ingresé de AdSense, ingresé 8.000 euros en un día. Hice una captura de pantalla porque dije, madre mía, Qué locura. qué locura. O ¿Y sea, en toda la vida del proyecto? ¿400.000 en un año en toda la vida? ostras, no, pues la verdad es que no lo he calculado nunca. ¿Más de 1.000.000? Yo creo que sí. Qué loco, Yo, oh, cre- madre yo mía. creo que sí. O sea, Seguramente sí, claro, sí, se seguramente mantiene. sí, nunca he hecho la cuenta, la verdad. Y que le dedicabas lo que dices, 4 o 5 horas a la semana, más Sí, allá de la creación de la plantilla, o sea, cuando tenías que hacer esas cosas. sí. O sea, ultra O mega sea, rentable. Y teniendo en cuenta, por entrar un poquito en cómo hacías captación y demás y generación de tráfico, porque claro, con estas cifras que estamos hablando y AdSense tenías que tener muchísimo tráfico. ¿Cómo hacías cómo generabas tráfico? ¿O cómo pues atraías tráfico? con posicionamiento. O O sea, sea, SEO puro y duro. SEO puro y duro. SEM, Eh, no. no, SEM no. Cuando lancé el proyecto, o sea, cuando saqué el proyecto por primera vez, es decir, cuando publiqué la web, pues hice la típica ronda de familia y amigos de, oye, he sacado esto, muévemelo por redes sociales y me gasté, siempre lo cuento, 50 euros en LinkedIn Ads. Pues porque Que yo ya monto, los iTrades los monto un poco pues, para aprender y toquetear, y dije, claro. voy a probar, pensaba que mi público estaba principalmente en el mundo corporativo, y dije, me voy a gastar 50 euros en LinkedIn Ads, que fueron 50 euros tirados a la basura. Y a partir de ahí
Nada más, tuve la suerte de que me encontraron muy al principio los chicos de Product Hunt, que también estaban en ese momento lanzando el proyecto, Lanzando. y en lugar de publicar tú allí, ellos andaban a la búsqueda y captura de cosas y te publicaban ellos allí tu proyecto y luego te pedían que te dieras de alta por si querías contestar alguna pregunta. Entonces ahí tuve un pequeño, bastante pequeño, tampoco creas que mucho pico de tráfico. Y a partir de ahí yo creo que fue entre el boca a oreja en el mundo educativo, que además me trajo mucho link building de calidad, Claro. Ujú. y posicionamiento. O sea, SEO, el SEO que yo sé, que es un SEO bastante de andar por casa, que es Sí, de básico, dejar ¿no? Sí. el Ujú. SEO on page muy bien, pero todo lo demás, SEO técnico tal, nada, ¿eh? O sea, nada, es un buen producto, o sea, un buen producto y gratis atrae muchos enlaces. ¿Y el producto desde el principio ya lo hiciste en inglés? ¿O en qué Sí, idioma sí, saliste? sí, Vale. salí en inglés. ¿Llegaste a traducirlo o no? Sí, llegué a traducirlo a español, a portugués y a japonés. Eh, las 3 cosas un error, o sea, sobre todo japonés, evidentemente, el mayor error de todos, pero Pero incluso entiendo que lo español y hacías porque portugués. empezabas a tener tráfico de esos países y por eso dijiste de hacerlo, Pues ¿no? un Me poco al imagino. revés, fue más, voy a traducir primero a español porque me resulta muy cómodo, ¿vale? Ujú. Evidentemente. Está A claro. ver si atraigo público, pues eso, público de España y de Latinoamérica. A portugués, pues bueno, pues que Brasil estaba en pleno auge por aquella época en el 2014 y a mí pues me resultaba fácil con Alfonso en casa, que es gallego y también ha estudiado portugués, pues pasarlo un poco de traducción automática y que luego él lo corrigiera. Ujú. Y el japonés fue por probar. O sea, el japonés sí que pagué la traducción, pero fue un poco por probar. Pero ninguno de los 3, o sea, ni siquiera el español, llegó a traer un tráfico que me mereciera la pena el trabajo extra que me daba pasar a ese idioma, a los idiomas. Nunca Ya. trajeron el tráfico que mereciera la pena. Es que la gente, buscaba en inglés. O sea, cuando se ponía a buscar plantillas de PowerPoint o de Google Slides, buscaban en inglés. Por ejemplo, tenía mucho tráfico de Corea y me llegaba a la versión inglesa. Claro, claro. No, y después si lo orientas a un proyecto que ahora te preguntaré sobre eso, que creo que lo decías en una entrevista, que tenías claro que es algo que querías monetizar desde el principio, Mm. y si quieres Sí. monetizar con publicidad, un poco lo que decías antes, donde se pagan CPCs más altos, pues es en Estados Unidos o Claro, mercados anglosajones. claro. Yo con recetasderechupete.com, que es un proyecto que empecé con mi marido en 2009, ya tenía la experiencia de monetizar con publicidad y ya sabía, o sea, ya había aprendido que el clic anglosajón se pagaba mucho más alto Claro. que el de aquí. ¿Y qué tráfico tenías de media en slides? Pues mira, creo que tenía, era bastante estacional, ¿vale? Pero podía rondar entre los 2 y los 4 millones de usuarios mensuales, pero lo bueno es que tenía una media de 6 páginas vistas. Entonces, en páginas vistas podía llegar, pues, eso, a los 12 millones de páginas vistas o más. Porque es un proyecto en el que incita mucho a una web que incita mucho a pajarear. Ay, Claro, me gusta esta a plantilla, me pasarte gusta tiempo, esta ¿no? otra, voy a ver aquella de allí, voy a ver. Entonces, cada persona que llegaba veía muchas páginas vistas y eso venía muy bien para la publi. Y esto, como decías, era totalmente gratuito y en ningún momento captabas datos del usuario, Nada, ¿no? De cero, regístrate, nada. newsletter, ni nada por el Bueno, estilo. tenía una newsletter que la tenía simplemente automatizada con MailChimp para enviar las nuevas, o sea, tenía la newsletter que se conectaba al RSS y mandaba las nuevas plantillas que yo publicaba y eso era todo lo que hacía la newsletter. Tenía unos 12.000 suscriptores y no hacían nada más porque yo no podía sacar más tiempo para sacarle más rendimiento a esa newsletter. Y luego, pues, dejaba hacer comentarios en la web porque, pues, mucha gente tenía dudas y que dejasen comentarios en el WordPress era la vía más rápida para responder. Ujú. Y eso era todo el dato que podía llegar a captar. Y por lo que dices ahora, por detrás tampoco demasiada complejidad, ¿no? Un hosting normal, me imagino, un Y WordPress. al principio compartido, luego ya algo un poco más fuerte y es un WordPress. Sí, Un sí. ¿Para qué WordPress, ya está. complicarte la Un vida, no? WordPress, con una plantilla comprada, o sea, de pago, que es que ni siquiera que vamos, que ni siquiera diseñé yo algo de cero ni nada.
Y por entrar en la parte de monetización, ahí tenías claro, o sea, lo decías en un par de entrevistas que querías monetizar desde el principio, Sí, pero ¿y tenías claro que publicidad, o sea, uno, que publicidad 100% frente a otros modelos de suscripción y demás? Y después tenías claro que dentro de publicidad hacer AdSense en vez de vender tú los slots, que muchas veces puedes acabar consiguiendo precios más altos, pero obviamente tiene una complejidad de salir a sí. vender. Pues empecé muy claro con lo de AdSense, pues porque ya es lo que teníamos en recetas de rechupete y entonces en la misma cuenta añadir una nueva web y salir para mí era lo más ágil. Entonces sí tenía claro que quería que fuese solo con publicidad, porque cualquier otra cosa me resultaba muy farragoso, es decir, por una suscripción, una pasarela de pago, yo no soy una persona técnica, me manejo lo justo y programo lo justo. Entonces, todo eso para Pragmatismo, mí, ¿no? sí, era un engorro, además implicaba pues, ya teníamos el tema de declarar los ingresos de AdSense en la empresa bastante apañado, madurado, entonces Ujú. todo lo demás implicaba meterse en líos de fiscalidad, de facturación, de poner una pasarela de pago, de errores, de que si un pago no funciona tengas que dar una devolución, de que gente no esté satisfecha por un producto que ha pagado, que eso es un marrón que te cagas, ¿vale? Mientras que si Soporte. es gratis y te escriben para quejarse, es como, oye, mira, esto es gratis. Entonces, lo que sí tenía claro era solo publicidad. En cuanto a solo AdSense, pues por el camino probé un par de cosas más, porque cuando empiezas a tener tráfico ya sabes que te bombardean las redes publicitarias a prueba lo mío, prueba lo mío, prueba lo mío, que cobras más. Y probé un par de veces, una un poco al principio y otra unos años más tarde, cuando ya se me había olvidado la mala experiencia del principio. En general, me pareció que no compensaban, o sea, no cobraba tantísimo más. Tenías que añadir varios scripts que ralentizaban un poco el tiempo de carga de la web. En aquel momento no estaba todavía tan súper optimizado como ahora. Y a nivel de pago, pues era un poco más incordio, porque AdSense te paga 30 días y ellos muchos te pagaban a 90. Entonces, Y yo no además tenías terminaba que de... lidiar o gestionar a Sí, la agencia, que también es otra cosa. sí, sí. Entonces yo no terminaba de verlo. No, no veía que el aumento de ingresos compensase lo demás y yo ya cobraba bastante. De eso no cabe duda. Bastante, o sea, Sí, para ser yo, ya claro. era de sobra, entonces Sí, era hombre, como, tú sola 5 horas a la semana. claro, ¿me voy a meter en un lío extra simplemente por sacarle un 10, un 20% más? Pues no. Es curioso cómo funciona el timing de las cosas. O sea, estaba pensando un poco lo que has ido contando Jimena y lo que hablábamos antes de empezar a grabar. O sea, esto lo lanzas en 2014, que Google Slides ya estaba, pero estaba un poco en pañales. O sea, Sí, aprovechas ahí una oportunidad. Product Hunt te da un empujón que, como decías tú, no cambia el panorama de 180 grados, pero te dan un empujón porque ellos necesitaban proyectos. O sí, sea, te lo hacen ellos mismos. Incluso, como comentábamos antes, el timing, lo importante que es el timing, porque si esto lo lanzas ahora con todo lo que está pasando de Generative AI, o sea, inteligencia artificial generativa, que puedes crear slides con prompts en sí. 5 segundos, Ahora no no me tiene nada como, que ver el vamos, panorama. ahora no me como un colín, pero ni un colín. Yo siempre digo que he tenido mucha suerte, ¿vale? Tanto con la primera web que montamos de recetas en el 2009 como Slice Carnival en el 2014. Yo ahora mismo no me metería a montar una web ni de recetas ni de plantillas de presentaciones. Yo cuando digo que he tenido mucha suerte, la gente me dice lo de: "Con lo que tú has currado, eres muy buena", tal, y no lo niego. O sea, quiero decir, yo he currado un montón y no se me da mal, pero yo podía haber currado un montón y que no se me diera mal, y igualmente, si el momento no es el adecuado, no haber tenido tráfico, ni haber logrado posicionar, ni haber logrado vender, ni nada. O sea, entonces, la suerte te tiene que pillar con el trabajo hecho, pero luego te tiene que pillar. Hay muchísima gente que echa mucho curro y no acierta con el momento, no se alinean los planetas y no consigue que crezca. Mm, mm, mm. Y sé que no estás en un momento vital de pensar en side projects desde un punto de vista de oportunidades de negocio, pero al hilo de esto que decías, o sea, de leer o de hablar con gente, hay nichos de mercado, como dices tú, esto está ocupado, todo lo que es ahora la parte creativa de slides y demás, pero hay otros nichos de mercado donde crees que hay oportunidades, que Jo, dices tú, hay oye, ¿cómo nichos no lo está haciendo? ¿Cómo alguien no está atacando esto? hay nichos siempre, o sea, siempre. Yo veo muchísimos, yo tengo listas por si algún día me apetece ponerme a ello. Eh, Hay nichos siempre. Yo, por ejemplo, no tengo nada así súper detallado, pero creo que los padres
somos un sumidero de pasta, o sea, de Uf, todo lo que sea, dinos que nuestro niño se va a divertir más, va a ser un poquito más listo, va a ser un poquito más guapo, le sí, vas a sí. educar un poquito mejor, o sea, sobre todo cuando tienes el primero, somos un sumidero, o sea, es como te pago, La sensibilidad al precio es muy baja ahí. ¿qué Sí, quieres sí, sí. que te pague? Y hay muchísimo hueco todavía, o sea, hay muchas cosas, pero hay muchísimo hueco todavía para todo lo que es sacarnos pasta a los padres. Y luego yo veo siempre que hay sectores como súper olvidados, ¿no? ¿Por Nos, ejemplo? nos movemos en este mundillo y siempre estamos en el rollo del marketing, de la creatividad, o es lo que yo veo. Por ejemplo, administradores de fincas. O sea, yo cuando me ha tocado ser presidenta de la comunidad, administradores de fincas, un sector que tiene bastante pasta en general y que está olvidado a nivel de servicios, software, producto digital, a tope. Oye, esto no estaba preparado, pero me hace gracia que lo digas porque nosotros, o sea, una de nuestras últimas inversiones desde el fondo de SEED, desde K2, de septiembre, yo creo que es la inversión, es precisamente una empresa que quiere, o sea, que no es que esté haciendo software para administradores de fincas, sino que lo que está haciendo es crear un administrador de fincas digital, justo lo que Sí, dices tú. Pero, o sea, desde los procesos más de back office, contabilidad, etcétera, hasta más la interacción también con los presidentes, inquilinos y demás, es precisamente están que, ahí. Y es que esto no vaya estaba dolor, preparado, ¿eh? Esto es no que estaba vaya, preparado. es que vaya dolor, vaya cantidad de pain points que hay ahí que se pueden solucionar, madre mía. Yo creo que en cuanto te empiezas a mover un poco fuera del sector y empiezas a hablar con gente que tiene diferentes profesiones, ¿vale? Y Mm, te alejas un ujú. poquito, descubres un montón de huecos que están muy olvidados de la mano de Dios, de la tecnología y de Internet y de la web y de todo. Ujú. Y lo que pasa es que solo a veces hasta que entras, yo por ejemplo, hasta que no tuve niños, pues no me di cuenta eso No te das del cuenta. sumidero de pasta que éramos los padres. Y pasará igual en muchísimas cosas. Ha pasado, pues si no te dedicas al deporte no te das cuenta de que puedes hacer este tipo de apps o si Claro. no, mil hobbies. Y ahora hablando de side projects, si no me equivoco, que me decía Alfonso, tu marido, que tenéis un side project enfocado precisamente a niños, ¿no? Sí, bueno, una de las webs que tenemos es recetasparaMiBebé.com, que cuando nació Soel, cuando nació el mayor y teníamos que empezar a darles de comer, pues Alfonso decía, dice, jope, estoy flipando, dice, llevo toda la vida con una web de recetas, soy cocinero, sé cocinar y ahora tengo que dar de comer a esta personita y no tengo ni idea de ¿De qué por hacer? dónde empezar. Y dijimos, pues montamos nos vinimos súper arriba. Tenía Soel 4 meses. Montamos una web y entonces la montamos, luego vino la realidad a darnos la bofetada de lo que es tener un niño, es decir, la montamos y la abandonamos, porque bueno, pues vino lo que es el tema de la crianza, nos comió por los pies y la volvimos a recuperar 2 años más tarde. Y ha Y ahora. funcionado muy bien Ujú. desde entonces. Y tenéis además Little Big Artists, ¿no? Si Y no me Little equivoco. Big Artist es algo que he montado ahora como hobby. O sea, quiero decir, ya no sé ¿Qué ya si es? llamarlo side project o no, es que me mola montar webs. Esta es una web para descargar fichas de dibujo creativo para niños. Es decir, y yo esto lo recuerdo, lo llevaba pensando desde la pandemia. Muchas veces los niños te piden lo de quiero colorear, les imprimimos un montón de cosas, les sacamos un montón de cosas por la impresora y yo me daba cuenta de que todo lo que había siempre era como para rellenar dibujos que ya existen, o eran de letras, o eran de números, y Ujú. está muy bien, pero hay ratos pues que necesitan un poco como ir un poco más a su bola o hacer algo un poco más creativo y dejar un poquito la educación más formal de lado, ¿no? Entonces, con esto mato 2 pájaros de un tiro. Tengo fichas para imprimir y que mis niños hagan Y ayudas a actividades otros. y no, y la otra que el otro pájaro que mato es que a mí me encanta dibujar. Entonces, yo lo que quería era una excusa para poder hacer dibujitos chorras cuando me apetezca. Y esto sí que no lo estás monetizando, me Y esto comentabas no está antes. monetizado, no tiene ni un banner. Así que esto es porque me apetece y por hacerlo y muy a largo plazo. Si quiere crecer un Ya. poquito, que crezca, pero tampoco creo que crezca mucho porque es un nicho muy chiquitín. Aunque el mundo de las worksheets y de las fichas de actividades, ese es un monstruo también que échale, ¿eh? Ojo, que Investigando un igual poco te. he descubierto webs ahí con muchísimo tráfico.
Igual te llevas una sorpresa y en unos meses estás en 2 millones de páginas vistas. Yo no, pero lo que sí he visto es que ahora con el tema de la inteligencia artificial para generar este tipo de contenidos se puede hacer una web grande y las webs que hay ahora mismo son un poco cutres. O sea, Mm, se puede meter el pie con facilidad y crecer rápido, pero mm. no es mi objetivo. O sea, yo no estoy ahí. Jimena, y llega un punto que esto se lo vendes a Canva, Ujú, hace año y medio me decías aproximadamente. O sea, sí. ¿cómo surge esto? ¿Ya tenías tú en mente, como decías antes, llevas con esto desde 2014, o sea, mucho tiempo? ¿Tenías en mente cuando ves que empieza a tener mucho tráfico y mucha facturación, venderlo y adelantar, por decirlo de alguna forma, adelantar los ingresos que ibas a generar en el futuro? ¿Te planteabas dejarlo ahí como no te quitaba Mm. mucho tiempo? Pero lo de Canva, pues tenía mucho sentido integrarte con ellos. O sea, ¿cómo fue un poquito el Pues proceso? mira, Tanto mental tuyo de tomar esa decisión como del acercamiento, cómo se haya sí. producido. Lo primero que voy a decir es, más que yo se la vendo a Canva, es que Canva me la compra, ¿eh? Porque ha habido más empeño por su parte que por el mío. Em, yo no tenía ninguna intención de venderla. Desde que empezó a hacer bastante de tráfico, yo creo que una vez al mes recibía algún mail de alguna persona suelta así de, oye, ¿estás interesada en venderla? Y la respuesta era siempre que no, pues porque yo me daba poco trabajo, la estaba disfrutando bastante, pues no, me daba bastante vértigo también el tema de vender, no tenía ni idea de cómo se hacía y siempre respondía que no. Pero bueno, cuando me contacta Canva, es cierto que yo ya estaba un poco cansada, eh, ya pues aquello tenía muchísimo tráfico, era un monstruo muy grande, empezaba a dar más trabajo, necesitaba pues un rediseño, necesitaba mejorar los tiempos de carga, yo ya estaba pagando un SEO para que me echase una mano a tiempo parcial, porque ya esa parte Mm. me aburría un montón. Y la competencia era muy profesional, entonces yo ya estaba en un punto de, es más, varias páginas de la competencia me habían superado. Yo estaba en un punto de, esto yo no lo puedo hacer crecer, o sea, o lo, o lo coge alguien que lo haga crecer, porque yo no tengo ninguna gana de hacerlo crecer, o esto poco a poco ya va a ir encogiendo. ¿Vale? Yo creo que yo, hasta donde yo lo había podido llevar era el pico y a partir de ahí mi sensación es que iba a ir encogiendo. Entonces se juntó un poco todo esto y bueno, y Canva me había hecho una oferta, vamos, que ni en mis mejores sueños me habría imaginado yo cuando empecé esta web que la iba a Pero y te poder vender por una cantidad que me permitiese dejar de currar. O sea, entonces después dije, hablamos de eso. ¿Y sí. te escribieron así de, o sea, a puerta fría o por email? Me escribieron un correo. Mira, también me había escrito, Porque no tenía relación previa con ellos, o sea, no, nunca habías hablado con ellos. bueno, sí, ahora lo explico, pero me escribieron, también me había escrito Envato, por ejemplo, hacía un Ujú. tiempo y, bueno, algún otro marketplace así relativamente gordo. En principio para poner publicidad, luego siempre preguntaban si estaba interesada en vender o no. Con Canva hace como 3 años tuvimos una colaboración temporal. Ellos me escribieron para eh, publicar algunas de sus plantillas en mi web. Entonces, ya no están por ahí, pero bueno, si vais a Webmachine, veréis que había como por cada 10 plantillas mías se publicaba una de Canva, que estaba disponible solo en Canva, ¿vale? Y a Ujú. cambio pagaban pues un dinero mensual como si fuera un alquiler Ellos te lo de pagaban a espacio. ti, ¿no? Ellos me lo pagaban a mí. Y estuvimos como un año, más o menos. Y yo veía las cifras porque yo sabía cuánta gente hacía clic en el botón o veía las plantillas de Canva, y yo veía las cifras y digo, "Jo, no son nada interesantes". Digo, esto a ellos no les tiene que estar haciendo mucho servicio. A mis usuarios, desde luego, no parece que les está haciendo mucho servicio. A Canva parece que tampoco. Y después de un año les escribí y dije, oye, mira, vamos a parar porque a mí me parece que esto no es interesante para nadie, ¿no? Y ellos me dijeron, que seguimos. Y dije, es que Que no, no o te sea, vayas, quiero que no te decir. vayas. Y allí paramos, ¿no? Pero ya tenían mi contacto. Ah, ¿y parasteis de verdad? Sí, sí, paramos de verdad, Ah, paramos vale, de vale, verdad. vale, vale, vale. No, Vale, no, yo vale. dije, no, no, digo, mira, esto es un lío cuando me las mandáis, que las tengo que publicar, que están solo en inglés, que no están traducidas, que mis usuarios no hacen clic, que vamos a parar aquí. Y paramos y ya está, estuvimos un año, vamos, y de ahí tenían mi contacto.
Y después volvieron con el interés ya más en firme. Y sí. Sí, yo creo Negoci en aquella Ajá. vez también me preguntaron lo de: "Oye, ¿estarías interesada en vender?". Y dije: "No, no, la verdad es que no". Le respondí como a todos los demás, digo: "En este Porque no momento era no el estoy momento. interesada". No, ¿O era táctica negociadora? no, 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 táctica Vale. negociadora, vamos, soy la persona con menos táctica negociadora sobre la tierra. No, te lo Ah, comento porque muchas veces un consejo que se suele dar en M&A, o sea, en procesos de compra-venta es, oye, la primera oferta que te hagan, di que no. O sea, di que no ya, te convence, y ahí entras en un proceso de negociación. ya. Pero bueno, entiendo que ahí no lo dijiste y por lo que dices, cuando te hicieron la primera oferta, tampoco entraste en procesos de negociación con ellos. O ahí sí. Sí, ahí sí que negociamos un poco, no fue tampoco súper, no sé, no una súper estrategia. Primero yo tenía la ventaja de que no tenía necesidad de vender. Es Claro. decir, que cuando me llamaron a mi puerta la segunda vez dije: "Ah, pues mira, ahora sí estoy abierta a ofertas, pero si no sale algo interesante, pues tampoco vendo y no pasa nada", ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando me contactaron, yo, pensando en vender, dije: "Jope", digo, pues si ya me voy a deshacer del proyecto, me haría ilusión a lo mejor que se quedase en España. Y como la gente de FreePick tenía SliceGo, que era una web muy parecida a la Ujú. mía, pues les contacté a ellos. Y dije: "Oye, mira, me ha ofrecido Canva comprar la web, X. a mí me gustaría que os la quedara y que se quedara por aquí, ¿estaríais interesados?". Y bueno, en principio dijeron que sí, pero tenían una situación un poco más, pues más complicada porque les había comprado un fondo hacía un tiempo, tenían menos capacidad de negociación, estaban a otras cosas y no salió por ahí. Y en ese impasse, pues yo le estaba diciendo a Canva: espera que a lo mejor no estoy tan convencida, tal no sé qué", y entonces ellos subieron la oferta y ahí ya me quedé. O sea, esa fue toda la negociación, que no fue tan estrategia pensada, pero que medio funcionó. Y ellos lo que querían al final era el proyecto, ¿no? O sea, aquí no había una intención de que te dijesen, oye, Jimena, tú te tienes que quedar al frente del proyecto para llevarlo. No, ellos querían el proyecto, ellos me ofrecieron si yo quería quedarme, me dijeron: "Oye, ¿te quieres quedar en el proyecto con un sueldo de Canva, tal?". Y yo les dije que no, yo, vamos, mi intención no era quedarme. Yo cuando vi la posibilidad de vender y que la cantidad me permitía retirarme, dije: "¿Yo para qué me voy a quedar aquí?". O sea, yo he cumplido, yo he hecho aquí 200 plantillas chulísimas, hasta aquí he llegado. Esto no es, quiero decir, esto es una web sencilla, no es algo Claro. complejo que nadie vaya a ser capaz de hacerse cargo de ello menos yo, esto lo puede llevar cualquiera, cualquiera, Mm. todo vuestro. De hecho, lo comentábamos antes que me hizo mucha gracia cuando yo ya sabía que lo habías vendido, pero lo Mm, anunciaste, se anunció hace poquito y publicaste un tuit o algo así que ponía, sí, "Ay, Slides Carnival lo ha comprado Canva", y ponías algo como, hasta aquí hemos llegado, dejo de me bajo, trabajar, aquí me me bajo, retiro, eso, me bajo. aquí O me sea, que lo bajo. tenías claro. Sí, Sí, sí. sí, sí, lo tenía clarísimo y yo creo que desde hace años, o sea, yo trabajo muchos años en agencia. Y ya creo que cuando me fui de freelance, yo ya lo tenía claro, que esto de trabajar, si en algún momento podía, yo me quitaba. Está bien, me gustaba mi profesión, ¿vale? Tiene momentos chulos, pero está mucho mejor no trabajar. Sí, hay personalidades de todo tipo. A mí Sí, una de las cosas, por ejemplo, claro, viéndolo desde dentro, desde el punto de vista del fondo y que ahora tenemos contacto con mucha gente, tanto emprendedores como inversores nuestros y demás, te das cuenta de la variedad de perfiles que hay, incluso de hay gente emprendedores que que la han, necesita, o sea, que lo claro, necesita, incluso sí. emprendedores que han tenido exits muy, muy gordos y dices tú, "Joder", y no al día siguiente, pero meses poco más tarde, o Se sea, pocos ponen a meses más montar otra tarde, cosa. ya se han liado la manta a la cabeza y ya están echando 10 horas al día para Sí, lanzar se algo. aburren. Y No, no es mi problema, o sea, no, yo aburrirme creo de que lo... sí, yo creo que es un y no sé si es aburrimiento, es también un tema de personalidad. Oye, tú, Sí, cada uno sí, está sí, construido de una forma y tú tienes unas necesidades vitales o de tu día a día que te llevan a hacer una cosa, o te llevan a relajarte, disfrutar de tus niños y levantarte sí, tranquila y llevar tu vida, o a seguir gestionando plantillas de centenas o de decenas sí. de gente. Yo creo que para mucha gente lo de tener familia es un poco impasse, o sea, Mm, mm. Te cambia un ti poco el chip. sí, Mm. te cambia un poco el chip. Yo también, pues, hace muchos años tuve un cáncer de pecho que también me pegó, o sea, quiero decir, me cambió bastante el chip, o sea, me pegó un buen meneo y dije lo de, a ver, o sea, te replanteas muchas Sí, sí. prioridades ¿Qué te ocurrió el cáncer cuando y ya habías tenido a Joel? no, no, Ah, antes, 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 antes. antes, Sí, vale, sí, vale, vale. con 35. Vale, 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 vale. Y entonces, bueno, a mí se me reajustaron muchas prioridades en aquel momento.
Pero bueno, yo tengo un amigo que es emprendedor en serie y que me dice muchas veces, es que yo pues, cuando me jubile con 75, dice, porque claro, ya estaré cansado y me tendré que jubilar. Y yo le miro en plan de con 75. Pues si estás ya con un pie en la tumba, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo que me planteo muchas veces por el historial, o sea, en mi familia hay muchos casos de cáncer, ¿vale? Tenemos una mutación genética que nos predispone y entonces yo tengo que hacer mis cuentas. Es posible que llegue a los 80 y a los 90, es posible, pero yo tengo que hacer mis cuentas como si una posibilidad fuera que no, ¿vale? Una Ya, posibilidad fuera que me quedara por los 60. ya, ya, Entonces, ya. eh, a lo mejor ni llegaba a la jubilación, con lo cual yo tengo que hacer mis planes para De disfrutar vivir de el esa día a día. jubilación, claro, de disfrutarlo antes por si acaso, por si acaso. Bueno, Que no es que sea bueno, pues pesimista, pero hay que tenerlo en cuenta. sí, sí, hay que tener todas las variables en cuenta. ¿Y qué tal el proceso de venta a Canva? Pues yo Porque creo, aquí hay de todo. aún tengo Nosotros pesadillas. ¿aún tienes pesadilla? ¿Por Aún qué? tengo ¿En qué sentido? Pues claro, ¿Por la tensión cuando de si se iba a cerrar o no, o por el proceso en sí claro, por mismo? el proceso en sí mismo, o sea, esto nos pasaron cuando dije: "Vale, pues vendo", y entonces dijeron: "Vale, pues aquí hay un due diligence", y yo que no ni sabía lo que era un due diligence, yo dije: "¿Qué? ¿Esto esto qué ¿Tenías es?". empresa constituida o ni siquiera? Sí, teníamos Sí. empresa constituida porque la constituimos hace mucho tiempo para, cuando Alfonso dejó su trabajo de nómina y para dedicarse a recetas de rechupete creamos una empresa, ¿vale? Ujú. Pero estaba todo en la empresa ahí a cholón. Es decir, Ya, ya, estaban en ya. la empresa los ingresos de recetas de rechupete, de recetas para mi bebé, de Slice Carnival, todo ahí a batiburrillo. Entonces, cuando nos dijeron, vale, pues aquí tenéis el due diligence, yo salí corriendo a buscar un abogado. eh, Madre mía, yo creo que si no es por Juan y Miriam, los abogados, no hubiera conseguido vender, pero ellos vieron cómo estaba organizada nuestra empresa y dijeron, pero ¿qué tenéis aquí, además de cántaro? ¿Esto qué desastre es? Y dijimos lo de, pero no es legal. Y dijeron, no, no, sí, legal está todo. O sea, siempre nos habíamos preocupado de tener todo a nivel financiero, pues legal, legal, pero no organizado. Dijeron, Ya. esto para venderlo, pues es un Cristo. Entonces, además nos pasaron un due diligence estándar como si fuéramos una empresa con empleados, con ordenadores, con oficinas, con proveedores, y Slice Carnival no tenía nada de eso, ¿no? Entonces, eh, pues fueron 3 meses. Yo siempre digo que me pareció larguísimo, luego la gente me dice que un due diligence de 3 meses es una No es chorrada, nada. es Sí, una sí. chorrada. Pero nosotros, por nuestra parte, teníamos eh, 2 abogados. Canva tenía un bufete internacional que cada vez que se sentaban con ellos eran 13 abogados, cada uno especializado en una cosa, o sea, uno especializado en copyright, otro especializado en tal. Ujú. Y yo todos los días me sentaba al ordenador, abría el ordenador y tenía como 3 correos de mi abogado de nos piden esto, nos piden lo otro, nos piden aquello, nos piden. Y yo, es que todo eso para Slice Carnival no existe. Yo todos los días a las 9:30 de la mañana, después de dejar al niño en el cole, abría el ordenador, miraba los correos, me lo leía todo atentamente y más o menos a las 11 de la mañana miraba a Alfonso y le decía, no vamos a vender, no vamos a vender, no vamos a vender. Pero de una manera u otra, yo creo que ya te digo, por más por buena fe de Canva y por empeño, que pues al final se vendió. Fuimos solucionando la documentación que nos pedían, fuimos explicando pues las características de Slice Carnival, que yo creo que el bufete de abogados de Canva no terminaba de entender lo que Canva Ujú. estaba comprando. Y Canva sí lo entendía, entonces pues hablábamos mucho con ellos. También eché mucho de menos, pues como hablábamos todo el rato en inglés, pues yo me encontraba primero con el síndrome del impostor de yo nunca he vendido algo tan grande, no sé vender, me da mucha vergüenza. Alfonso no podía echarme una mano porque él no habla inglés. Y por otro lado, intentar entender todas estas cosas y expresarte Para negociar, además, para sí, sí, negociar. O claro. sea, yo hablo bien inglés, pero para negociar o para tomar Es otra o cosa. Sí. tratar temas legales, ese es otro monstruo. Duro, muy duro, durísimo, Bueno, pero llegó a buen puerto. durísimo. Llegó a buen puerto, llegó a buen puerto. Me Pues parece un oye, milagro todavía, ¿eh? bueno, oye, al final es un poco lo que hablábamos al principio, timing, un poquito de Sí, suerte y oye, trabajo bien hecho al sí, y final. el momento justo, porque yo creo que eso, ahora mismo, con todo el tema de inteligencia artificial, yo ya no iba a ninguna parte.
ni Canva habría estado interesado en comprar, porque yo creo que, eh, su estrategia ya, como la de todos los grandes que se dedican a hacer imágenes y contenidos, ha virado a la inteligencia artificial, Sí, sí. la de todo el mundo. O sea, yo creo que ya ahora mismo nadie estaría interesado en comprar Slice Carnival. Sí, es cierto que la parte creativa, está en un momento, no digo que esté en peligro, obviamente, porque eso No, pero siempre va a están estar en un ahí, pero está en un impasse momento de no saber y eso, exactamente hacia sí. dónde va a ir. Sí, sí, sí. Sí. Oye, Jimena, las 2 preguntas habituales que le hacemos a todas las personas que pasan por el podcast. Recomiéndanos un libro o algún tipo de contenido que puede estar o no relacionado con el mundo de tecnología y demás, y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía. Vale, pues mira, de contenido, un libro que me encanta, que puede estar un poco relacionado, se llama The Creative Habit, o sea, el hábito creativo, ¿vale? Ujú. Es de una, no me acuerdo ahora mismo el nombre de la autora, pero es una bailarina y coreógrafa. Y el libro trata sobre cómo gestionar o tus tareas o tu día a día o tus rutinas cuando necesitas ser creativo todos los días. ¿Vale? O sea, cuando tu profesión es creativa, la verdad es que yo creo que todas las profesiones son creativas, ¿no? Entonces, Tiene ¿cómo un punto, cómo sí. cómo puedes conseguir para tener creatividad todos los días y que no sea este rollo de, buah, ideaza y luego 2 meses de la travesía del desierto? Es un Si eres libro padre, también necesitas creatividad. sí, y paciencia. Y paciencia. Hay mucha paciencia. Es, un libro que a mí me gustó muchísimo. Y de recomendar que viniera, pues mira, podíais traer a Alfonso, a mi marido, porque la verdad es que su historia con recetas de rechupete, que la lleva él realmente, es también muy chula. Y él, como es licenciado en Dirección de Administración de Empresas, se le nota que tiene una forma de pensar muy diferente a la mía y él sí que la lleva, la web, más como si fuera una empresa con otros objetivos, con otro rollo comercial y tal. Y yo creo Y que es además me consta que tiene labia y en vez de sí, grabar 45 minutos ¡uh! podemos acabar grabando hora y No, media, yo creo. directamente a él le tienes que parar. Yo a veces le doy como pataditas por debajo de la mesa, a veces en plan de: "Ch, para que te estás viniendo muy arriba". Echa el freno. Pero yo creo que molaría mucho escuchar mi programa y el suyo así seguidos para ver lo diferentes que pueden ser 2 proyectos que se han llevado en la misma casa, en la misma mesa, vamos. Tal cual, entender la casa. Oye, Jimena, como se suele decir, que te quiten lo bailado, enhorabuena y mil gracias por haber venido. Pues muchas gracias a ti por invitarme y hacer aquí un poco de perro verde entre tanto emprendedor de startups. Eso mismo, gracias. Chao, chao.